Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Paola Jimena Pérez Goiz y estoy en tercer semestre de la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Cheotzingo. Y el día de hoy me complace hablarles sobre el capítulo 76 del GAITON, que se titula Hormonas hipofisiarias y su control por el hipotálamo. Empezaremos con lo más básico, recordando que el hipotálamo es una estructura fascinante del sistema nervioso central, formado por neuronas, esas pequeñas pero poderosas células que controlan una infinidad de funciones en nuestro cuerpo. El hipotálamo tiene varias partes, entre las que se destacan la eminencia mediana, el tallo hipofisiario y la parte intermedia, que conecta la neurohipófisis con la adenohipófisis. Por otro lado, la hipófisis, conocida también como glándula pituitaria, es una pequeña pero importantísima glándula. Para que se hagan una idea, más o menos mide alrededor de 1 centímetro de diámetro y pesa aproximadamente 0.5 gramos. Esto equivale aproximadamente a una lenteja. A pesar de su diminuto tamaño, su importancia es monumental. Esta está alojada en la silla turca, una estructura ósea ubicada en la base del cráneo, y está unida al hipotálamo a través del tallo hipofisiario. Desde un punto de vista más fisiológico, la hipófisis se divide en dos partes principales, lo que nos lleva al lóbulo anterior, o mejor conocido como adenohipófisis, y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito más interesantes, porque ¿cuál es la diferencia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis? Pues bien, la adenohipófisis lo que significa que puede sintetizar y secretar hormonas directamente, y en cambio la neurohipófisis no tiene estas capacidades. Su función es más bien la de un almacén donde estas se guardan y luego se liberan las hormonas producidas por el hipotálamo. Y el día de hoy nos vamos a concentrar más en lo que es la adenohipófisis, que como veremos es una auténtica fábrica de hormonas, ¿vale? Pues bien, la adenohipófisis o el lóbulo anterior consta de tres partes características. La primera, que es la porción anterior o porción distal o glandular. Esta es la parte con la mayor actividad secretora. ¿Por qué? Porque está compuesta por folículos que varían en tamaños, pero que es esencialmente con tres tipos de células. Estos tres tipos de células se clasifican de acuerdo a sus tinciones histológicas, que incluyen células como las cromofilas, las acidofilas y basófilas, y las cromófagas. Hablemos un poco sobre las células acidófilas, que se subdividen en somatótropas y lactótropas. Las primeras producen la hormona del crecimiento, mientras que las segundas producen lo que es la prolactina, que más adelante les voy a hablar sobre lo que estas conllevan. Como segundo punto tenemos lo de las células basófilas, que estas están divididas en gonadótropas, que son productoras de FSH y LH. También tenemos lo que son las corticótropas o ACTH y tirótropas de TSH. El siguiente punto nos habla sobre las células cromófagas, que se tiñen muy levemente, y estas son las células progenitoras. La porción tuberal se extiende desde la porción anterior o distal de la hipófisis, y la mayoría de sus células son gonadótropas, con algunas células tirótropas remanentes. Esta rodea el infundíbulo o el tallo hipofisiario, que es un conjunto de axones que conecta la hipófisis con el hipotálamo, y pues estos axones están llenos de hormonas acumuladas, como lo pueden ser la oxitocina y la vasopresina, que esto les van a hablar más adelante en el siguiente video. Como el tercer punto, que es la porción intermedia, se localiza entre la porción posterior de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Contiene folículos formados por las matrices coloidales, y la mayoría de las células
de esta porción son corticótropas basófilas, con un número mucho menos abundante de células madre hipofisiarias, y estas células corticótropas de la porción intermedia producen lo que es la hormona estimulante de los melanocitos y endorfinas. Me gustaría continuar con lo que es el sistema porta-hipofisiario. Les puse una imagen en las diapositivas. Este circuito es único, ya que es un sistema vascular compuesto por pequeños vasos sanguíneos que conectan a la adenohipófisis con el hipotálamo. Las vénulas y capilares del sistema portal están fenestrados, lo que permite un intercambio fluido de moléculas entre los vasos sanguíneos y las células del lóbulo anterior de la hipófisis, lo que nos lleva a las células epiteliales de la adenohipófisis. Estas están organizadas en cordones en medio de los sinusoides vasculares, donde ocurre el intercambio hormonal entre lo que puede ser un tejido nervioso y sangre. La hipófisis es una de las glándulas más vascularizadas del cuerpo humano, con amplios senos capilares que están estratégicamente ubicados entre las células glandulares. Si bien esto explica mejor, nos lleva a lo que es en sí el sistema porta-hipofisiario. Es un sistema vascular esencial para el transporte de hormonas desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis. A diferencia de otros sistemas vasculares, el sistema porta-hipofisiario tiene una configuración especial. ¿Por qué una configuración especial? Podemos ver en la imagen que contamos con lo que es una vena, una vénula, un lecho capilar, otra vez una vénula, un lecho capilar y una arteriola. Y este diseño tan peculiar permite que la comunicación sea eficiente, directa, entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Esto nos garantiza más allá que las hormonas hipotalámicas lleguen a su destino rápidamente. Las arterias hipofisiarias superiores forman lo que es un plexo primario dentro del infundíbulo y la eminencia mediana. Este plexo consiste en numerosos capilares fenestrados que se unen para formar lo que son las venas portas hipofisiarias. Estas son las que viajan hacia la hipófisis anterior, y aquí las venas portas se dividen y forman lo que es otro plexo. Este plexo se denomina plexo secundario. Este sistema vascular es muy importante, ya que es la conexión directa entre la liberación de hormonas hipotalámicas y las células de la adenohipófisis. Este sistema es fundamental, ya que facilita la secreción de hormonas liberadoras e inhibidoras, regulando un poco más allá la actividad de la adenohipófisis. Ahora vamos a hablar un poco sobre las hormonas hipofisiarias de la célula de la adenohipófisis específicamente. Es en la adenohipófisis que existen células especializadas llamadas células secretoras de hormonas teóricas que van a sintetizar hormonas, o sea, las hormonas de la adenohipófisis. La imagen que ven en pantalla la saqué del libro del Guyton, donde podemos apreciar varias células, entre ellas alfa, delta, gamma y otras. Cada una de estas células va a recibir el nombre de acuerdo a la hormona que llegue a sintetizar. Por eso encontramos del otro lado 5 tipos de hormonas. La primera podemos apreciar que es la somatrótropa, que representa del 30 al 40% de las células de la adenohipófisis. Se encuentra gran cantidad de ellas en la parte distal de la adenohipófisis, que bien ya hemos mencionado antes. Tienen un núcleo central, tienen mitocondrias en bastón y abundante retículo endoplasmático rugoso. Como segundo punto podemos apreciar que tenemos las corticótropas, que estas constituyen el 20%. Las células corticótropas son basófilas, redondas u ovoides, con un núcleo excéntrico y pocos orgánulos. Como tercer punto tenemos las lactrótropas, que estas
son más separadas y son más pequeñas y tienen una forma poligonal con gránulos de prolactina, y estos igual son pequeños que se tornan grandes durante la lactancia. Después del nacimiento tienden a aumentar su número, pero esto no es de preocuparse. ¿Por qué? Porque este se normaliza terminando la lactancia. Como cuarto punto tenemos las tirótropas, que se encuentran cerca de los cordones a cierta distancia de los sinusoides. Se distinguen por gránulos pequeños de tirotropina. Y la quinta, finalmente, tenemos como la gonadótropa, que estas son basófilas, son redondas, con abundante retículo endoplasmático rugoso y abundantes mitocondrias. Estas últimas tres representan lo restante, que vendría siendo un 5%. Podemos apreciar que nuevamente tenemos una parte de células y de otra hormonas. Pues bien, estas células necesitan ser estimuladas para poder llegar a ser hormonas. ¿Y cuáles van a ser estimuladas y cuál va a ser el resultado que vamos a tener? Pues bien, las hormonas somatótropas van a estimular lo que es la hormona del crecimiento, o como lo pueden ver abreviado es GH. Las lactótropas van a estimular la prolactina o PRL, y también tenemos las corticótropas, que estas van a estimular la corticotropina, o bien lo tienen como ACTH, que recordemos que son sus abreviaturas. También tenemos las tirótropas, que estas van a estimular la tirotropina o la TSH. Y finalmente tenemos las ganadótropas. Estas, si bien van a estimular a dos hormonas más, que son las restantes. ¿Y cuáles son las que tenemos como restantes? Tenemos a la LH y a la FSH. ¿Cuál es la LH? La LH es la luteinizante y la FSH es la hormona foliculoestimulante. Ahora, estas hormonas, como les comenté antes, tienen que ser estimuladas para poder llegar a ser otras. Entonces, en esta parte tenemos igual lo que son las células y otras hormonas. Pero ahora, ¿qué hormonas estimulan estas células? Pues bien, necesitamos entender que son las hormonas liberadas del hipotálamo. Pero ¿cuáles son estas hormonas? Estas hormonas son hormonas hipofisiotrópicas hipotalámicas, como lo dice en el título. Y estas principalmente son responsables de una regulación y una síntesis de hormonas hipofisiarias. Estas son lo que es la tiroliberina u hormona liberada de la tirotropina, o lo tenemos en pantalla como TRH. También tenemos lo que es la corticoliberina u hormona liberada de corticotropina, que en pantalla se encuentra como CRH. También contamos con lo que es la somatoliberina u hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento tiene una abreviatura de GHRH. También tenemos lo que es la gonadoliberalina, que es una hormona liberadora de las gonadotropinas, que su abreviación lo da como GNRH. Finalmente tenemos lo que es la hormona inhibidora de la prolactina como PIH. Ahora, para entender mejor estas últimas diapositivas, tenemos esta tabla que ven en pantalla. El hipotálamo produce una serie de hormonas conocidas como hormonas hipofisiotrópicas, como le he mencionado en la diapositiva anterior, que estas son responsables de regular la síntesis y secreción de las hormonas adenohipofisiarias. Pues bien, entre ellas encontramos lo que es la TRH, que esta lleva al proceso de estimular la célula tirotropa para liberar la TSH. Bien, la CRH activa las células corticótropas para producir ACTH, y la GHRH, que estimula las células somatrótropas para liberar lo que es GH.
También tenemos lo que es GnRH, que activa las células gonadótropas para producir lo que es LH y FSH. Y pues tenemos finalmente lo que es VIH, que suprime la actividad de las lactótropas o inhibe y da a lo que es GRL. Entonces, ¿qué hacen las hormonas adenohipofisiarias? Pues para entender mejor su impacto, repasemos las 6 principales hormonas producidas por la adenohipófisis y sus funciones. Entonces, ¿qué hacen las hormonas adenohipofisiarias? Por fin, ¿qué es lo que hacen? Me estás explicando que necesitan llevar un proceso y convertirlo de células a hormonas y de las hormonas a células y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen las hormonas adenohipofisiarias? Pues bien, para entender mejor su impacto, vamos a repasar las 6 principales hormonas que bien ya las conocemos, que son la GH, la ACTH, la TSH, FSH, LH y la PRL, ¿vale? La imagen que están viendo en pantalla es una tabla que saqué del Guyton, donde explica un poco su acción fisiológica. Entonces, vamos a desarrollar más a fondo esta tabla, ¿vale? Tenemos como primer punto la hormona del crecimiento, que es la GH, que esta estimula la síntesis proteica, induce la captación de glucosa por parte del músculo y los adipocitos. Además, induce lo que es la glucogénesis, por lo que aumenta la glucemia, y su efecto más importante es quizás que promueve el crecimiento de todos los tejidos y los huesos en conjunto con las somatomedidas, por lo que un déficit de esta hormona puede causar enanismo y pues un aumento puede ocasionar gigantismo, ¿vale? ¿Vamos bien? Pues tenemos también lo que es la prolactina, PRL. Es clave para la producción de leche en las glándulas mamarias y también tiene efectos secundarios en la reproducción y el sistema inmunológico. Como tercera hormona tenemos la hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH. Esta ya sabemos que estimula la producción del cortisol en las glándulas suprarrenales, ayudando al cuerpo a responder al estrés. Tiene otras funciones, sin embargo, las voy a mencionar al final, que les presentaré un diagrama. Como cuarta hormona tenemos la tiroestimulante, la TSH. Esta es la que activa la producción de las hormonas tiroideas en T3 y T4, esenciales para el metabolismo. Y la quinta hormona es la folicoestimulante o la FSH. Esta en las mujeres regula el desarrollo de los folículos ováricos y la producción de estrógenos, a comparación de que en los hombres estimula la producción de los espermatozoides, ¿vale? Y finalmente tenemos la hormona luteinizante, que es la LH. Esta LH induce la ovulación en mujeres. Entonces, en mujeres, si ya sabemos que induce la ovulación, ¿qué hará en los hombres? Bien, en los hombres lo que estimula es la producción de testosterona, a comparación de las mujeres, que estos dos últimos puntos pues tiene que ver mucho sobre el género, ¿vale? Y pues bien, como les mencioné al inicio, ahora tenemos un vistazo final de este tema, que es un mapa. Este mapa también lo saqué del Guyton. Y si miramos, pues es más como un esquema de las hormonas. Notamos que cada una tiene como un destino claro. Por si no entendieron la explicación anterior, en esta parte podemos ver que la TSH va directamente a la glándula tiroidea, no tiene otro rumbo. La GH actúa prácticamente en todas las células del cuerpo, por eso podemos ver que está señalando a todo el cuerpo. La ACTH, que esta es la que estimula las glándulas suprarrenales, regulando la glucosa en sangre, como bien lo mencionamos. Por eso podemos apreciar cómo lo dirige a las glándulas suprarrenales. Posteriormente tenemos la FSH y la LH, que trabajan en los ovarios y los testículos. La PRL, que actúa sobre las glándulas mamarias. Entonces, pues ya finalmente podemos apreciar que es un tema súper extenso e importante. Sin embargo, creo que
nos vamos sintetizando o prolongando a que solamente es un paso de todas las células que estimulan, de las que llegan a ser hormonas, de las hormonas que pasan a ser de la adenohipófisis, y finalmente pues podemos ver cómo estas hormonas se van directamente a un sitio específico de nuestro cuerpo. Eso es todo, muchas gracias, bye.